Muy buenos días, amados hermanos. Siempre es provechoso estos espacios. Hoy me toca la oportunidad de participar en la meditación. Ya nos encontramos en Éxodo 17. Como costumbre, oremos al Señor antes de dar inicio. Amados hermanos, amado Señor, muchas gracias por este nuevo día donde podemos observar tu misericordia. Tu palabra nos dice que tú eres fiel, aunque nosotros seamos infieles. A diario vemos tu gracia, tu poder y tu misericordia en cada providencia que permites. Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas para los que te amamos nos ayuda a bien. Gracias, Señor, por cada hermano, por la familia de mis hermanos, Señor. Es mi oración, Señor, ha sido mi oración esta semana, orarte por los varones, Señor, y principalmente por los hombres dotados, para que tú les ayudes, Señor, en la mayordomía de sus hogares. No es algo fácil, es un desafío, Señor, una responsabilidad. Te dejo todo en tus manos, Señor, sea tú ayudándome a desarrollar bien esta meditación. Gracias, amado Padre. Bueno, mis hermanos, la Reina Valera ofrece 2 títulos a Éxodo capítulo 17. El primer título es Agua de la Roca. El segundo título es Guerra contra Amalek. Bueno, estaré leyendo, después desarrollaremos la meditación. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué
que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Bueno, mis hermanos, en el versículo 1 simplemente se nos comunica información. Se nos dice que el pueblo de Israel partió del desierto de Sin conforme al mandamiento de Jehová. También se nos dice que el pueblo comenzó a acampar en Refidim. Refidim traduce el lugar de descanso. En pocas palabras, Refidim era un lugar especial del desierto donde las tribus se tomaban un tiempo de reposo. En este mismo versículo 1 se nos informa de que el pueblo comenzó a padecer una necesidad. Dice que no había agua para que el pueblo bebiese. En el versículo 2 nos damos cuenta que el pueblo, al observar de que no tenían agua, dice que el pueblo comenzó a altercar contra Moisés y le dijeron, danos agua para que bebamos. Moisés pudo discernir la actitud de pleito que tenía el pueblo, que reaccionó con dos preguntas. Dice Moisés, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? En el versículo 3 nos seguimos dando cuenta la actitud de irreverencia del pueblo de Israel para con Moisés, que dice que el pueblo comenzó a murmurar contra Moisés y le dijeron, el pueblo le dijo a Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? En el versículo 4 nos damos cuenta que tanto era la desesperación de Moisés por la actitud del pueblo, de que Moisés hizo un clamor a Jehová. Moisés le dice al Señor, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Mis hermanos, en estos primeros 4 versículos yo traigo dos cosas. Lo primero que traigo es una reflexión y lo segundo que traigo es una recomendación. ¿Por qué digo que reflexión? Me hace reflexionar que lo ingrato que puede llegar a ser el ser humano para con Dios, incluso después de haber experimentado su gracia y su poder. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel recientemente había salido de un periodo de esclavitud y Dios, mientras ellos estaban de esclavo en Egipto, Dios mostró su poder para con ellos de diferentes formas. Por ejemplo, Dios le mostró su poder mandando las 10 plagas, Dios le mostró su poder abriendo el mar rojo. Incluso el solo intento de Dios o la sola voluntad de Dios de sacarlo de la esclavitud, eso es muestra de que Dios tenía una infinita gracia hacia el pueblo de Israel. Pero al parecer en el contexto de Éxodo 17 nos damos cuenta que el pueblo como que se le había olvidado todos esos beneficios que habían recibido del Señor. Por eso la pregunta de Moisés es, ¿por qué tentáis a Jehová? Entonces, mis hermanos, la recomendación para nosotros sería que lo más recomendable cuando atravesamos situaciones difíciles no sea nunca la altercar contra Dios o quejarnos en contra de Dios. La recomendación o lo más recomendable es humillarnos delante del Señor en oración y súplica para que Él sea respondiendo a nuestra necesidad. No tomemos la actitud que tomó el pueblo de Israel siendo ingrato para con Dios. Humillémonos, amados hermanos. En el versículo 5 y 6 traigo también dos cosas, dos reflexiones. La primera es la misericordia de Dios para con su pueblo, incluso a pesar del pecado. La otra reflexión es que Dios sigue proveyendo a favor de su pueblo a pesar del pecado. El versículo 5 dice así, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Versículo 6, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb
y golpearán la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Mis hermanos, nos damos cuenta que cuando Moisés clamó a Dios, en el versículo 5, nos damos cuenta de la misericordia de Dios, que Dios no le reprochó nada en su momento al pueblo de Israel. Dios pudiera castigarlo en consecuencia a su pecado de ingratitud, pero Dios decidió mostrar su misericordia ofreciéndole instrucciones a Moisés de la forma en la que podría conseguir agua. Y en el versículo 6 ya nos damos cuenta de que el Señor proveyó para la necesidad de su pueblo. Entonces, la reflexión está en que Dios es misericordioso para con nosotros a pesar del pecado y que Dios sigue proveyendo a nuestras necesidades a pesar del pecado. En el versículo 7 se nos dice que Moisés bautizó el lugar donde consiguió agua como Masá y Meriba. Y este nombre provino por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Mis hermanos, esto lo que dice Moisés en el versículo 7 me llama mucho la atención. Nosotros solemos medir el cuidado de nuestro Dios conforme a nuestra situación externa. Un ejemplo muy claro que cuando estamos bien, en prosperidad, abundancia, bienestar, nosotros solemos decir, de verdad Dios está al cuidado de mi vida. Pero cuando todo se torna contrario, cuando estamos pasando momentos difíciles, generalmente decimos de que Dios nos ha descuidado. Entonces lo que yo puedo aprender del versículo 7 es que no debemos medir el cuidado del Señor conforme a nuestra situación externa. Si estamos pasando momentos buenos, Dios está al control y al cuidado de nuestras vidas. Si estamos pasando por dificultades, lo mismo. Bueno, mis hermanos, ya pasamos a la segunda parte de mi meditación, que dice guerra con Amalek. Quisiera ilustrar un poco de quiénes eran los amalecitas. El término Amalek significa belicoso, viene del verbo belicoso, que significa gente retorcida o gente que da vuelta. Muchos historiadores dicen que el pueblo de Amalek muy probablemente descienden de la tribu de Saúl, pero hay otros que comentan que no, que es mucho antes de la existencia de Saúl. Los amalecitas se caracterizaban por algo, que ellos atacaban a tribus que ellos concebían como tribus débiles. Entonces, aparentemente el pueblo de Israel fue atacado por Amalek porque Amalek creía que el pueblo de Israel era débil. De una forma física sí podemos decir que el pueblo de Israel tenía debilidad, ya que apenitas estaba saliendo de un estado de esclavitud, pero sabemos que espiritualmente Israel se podría decir que es el pueblo más fuerte, ya que el pueblo de Israel, el guardia oficial es el Señor, el mismo Dios. Entonces Israel, en pocas palabras, es el pueblo o la tribu más fuerte en su momento. Entonces el versículo 8 dice así: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek, y mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Mis hermanos, ¿qué puedo yo aprender del versículo 11 al 13? Aprendo, como dice el dicho popular, el pueblo unido jamás será vencido, mis hermanos. Entonces, aprendo del principio de unidad que debemos tener nosotros como pueblo de Cristo. Tú me sostienes,
yo te sostengo. Hay muchas formas de sostenernos, orando por ti, brindándote una palabra de aliento, dándote un consejo bíblico. Si tienes una necesidad física, si tengo la posibilidad de cubrírtela, la cubro, igual tú conmigo. Entonces, del versículo 11 al 13, simplemente es eso, el principio de unidad que debemos tener como pueblo de Cristo en ayudarnos los unos a los otros. Me llama la atención de que Moisés, cuando tenía las manos alzadas, prevalecía Israel, pero cuando las bajaba prevalecía Amalek. Entonces Moisés pudo experimentar la ayuda de Aarón y Hur, que ellos ayudaban a Moisés, le pusieron una piedra para que Moisés mantuviera sus manos arriba. Así debemos ser nosotros también, mis hermanos, como tener esa hermandad para poder prevalecer en cuanto a la guerra. Ya en el versículo 14 podemos notar de que Dios genera un juicio contra Amalek y dice que y dice así: Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Podemos notar de que Dios no tuvo misericordia para con Amalek, sino que decretó juicio, que desaparecía el nombre de Amalek en la tierra. En el versículo 15 se nos dice que Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que traduce Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi victoria. Mis hermanos, podemos tomar esto, lo que hizo Moisés, como ejemplo, hacer así cuando estemos en medio de la guerra, a tener en cuenta en quién está nuestra victoria. Moisés comprendía en quién estaba su victoria, por eso dijo Jehová Nisi, Jehová es mi victoria, Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte. Mis hermanos, en medio de la guerra no podemos olvidar eso, porque ahí es donde está nuestra victoria, en el Señor, en Jehová. Ya en el versículo 16 se nos dice: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Bueno, amados hermanos, comprendamos un poco, recordemos un poco lo que hemos hablado esta mañana. Primero, lo ingrato que puede llegar a ser el ser humano para con Dios, incluso después de haber experimentado su gracia y su misericordia. Después hablábamos sobre la recomendación cuando atravesemos momentos difíciles, que es recomendable no quejarnos contra Dios, sino humillarnos a Dios en oración y súplica, que Él sea proveyendo a nuestra necesidad. Después aprendíamos sobre la misericordia y la providencia de Dios. Aprendíamos de que Dios sigue siendo misericordioso para con nosotros, incluso a pesar de nuestro pecado, y que Dios sigue proveyendo a nuestras necesidades a pesar de nuestro pecado. Después aprendíamos en que no debemos medir el cuidado del Señor conforme a nuestra situación externa. Luego hablábamos un poco sobre el principio de unidad que debemos tener nosotros como creyentes, de ayudarnos los unos a los otros. Luego aprendíamos sobre que debemos tener siempre la mirada en Dios, que en Él está nuestra victoria. Bueno, mis amados hermanos, esta era la corta meditación que tenía. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Moy. Gracias por la reflexión. Gracias por llevarnos a través de este capítulo. Bueno, que ha pasado a la historia, reconociendo cómo Dios sostiene a su pueblo, como Dios es aquel que libra sus batallas, y que de Él depende tanto nuestras victorias también como nuestras derrotas, porque el pasaje pues nos hace ver cómo en todo momento es Dios quien hace que el pueblo tenga victoria o también pierda. Yo creo que es un buen texto que nos ayuda a recordar eso. Muchas gracias, y muy gracias por la reflexión, por guiarnos en el pasaje. Bien, pastor, bendiciones, muchas gracias también. No sé si gracias, hermanazo. Eso, Sergio. Gracias, Moisés, de verdad muy enriquecedora tu enseñanza en esta mañana y de verdad que bueno, creo que otra persona no lo hubiera podido explicar en la forma como lo hiciste y bueno, se notó mucho el esfuerzo y
y la dedicación que hiciste por enseñar en el pasaje. Gracias, mi hermano, de verdad, muy provechosa. Gloria a Dios, amado hermano, así es. Bueno, también vamos a orar, pero antes a preguntar entonces siempre para la próxima semana. Ya tenemos ahí a Sergio, no nos dijiste, Sergio, qué capítulo vas a tomar. No sé si Richard también fue quien dijo, quien aceptó, o si hay algún otro hermano que se postule para esta próxima semana. ¿No? No, para la otra semana estamos Richard y yo. Entonces, Richard, ¿con cuál te queda? ¿18 y 19? Ya se durmió. Estoy muteado, estaba muteado yo como una hora hablando. Día viernes, pastor. El viernes. Bueno, listo. 19. 19, sí, señor. Ah, bueno, y el pastor David que haga el de Éxodo 20, los 10 mandamientos, pastor. Sería bastante, no, ¿verdad, pastor? Sería bastante. Sí, lo acepto. Está bien. Yo voy a hacer el 20, la ley. No, señor. Lo acepto. Prohibido. Prohibido. No, bueno, entonces déjeme Levítico 30. El 21. El 21, Ray. Bueno, ahí prohibido para Ray. Tenemos 2 semanas entonces, Sergio. Ustedes 2 y... Listo, pastor. La próxima semana ya entonces, enseguida me pongo en eso. Dale. Sí, pero para Reiniero prohibido eso 20. Número 16, pues. Ray el 21, que es bastante interesante. A mí me toca que el becerro de oro me toca a mí, Sergio, creo, ¿sí? Éxodo 19, creo que es el becerro de oro. Sí, señor, 19. Ok, dale. Listo, mis hermanos. Oración, Moisés, no sé si nos despides en ella. Por supuesto. Señor, una vez más te damos gracias. Ya aprendíamos un poco de tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestro pie, lumbrera a nuestro camino. Ya nuestros hermanos se dirigen a sus labores, Señor. Sea tú ayudando a mis hermanos con sus responsabilidades. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Moisés.